Bienvenidos a este espacio, una charla entre amigos que sea muy especial para hablar de propósito de vida. Para empezar a hablar de propósito de vida, quiero contarles que hace unos días tuve un llanto impresionante con una película que me conmovió, que me trajo recuerdos muy, muy gratos. Se llama Todos los niños son estrellas. La historia de un niño que por dislexia estaba siendo eh, atropellado, bullying con sus compañeros, con sus profesores, y era una situación donde se le dificultaba el adaptarse. Me trajo algunos recuerdos porque digamos que no se me facilitó mucho las matemáticas y la ortografía, y aún tengo ese chicharrón. Pero al igual que al niño de la película, me pasó algo maravilloso. Llegaron personas que de algún modo lograron inspirarme, sacar el potencial y fortalecer lo que ya tenía, la capacidad de hablar, de crear, de innovar. Y bueno, eso es lo que queremos en este momento, que ustedes encuentren algo maravilloso para hacer apertura a sus vidas, porque encontrar ese propósito de vida tiene el encontrar lo que se ama, ser muy bueno haciéndolo y fortalecerse en lo que se hace, aportarle un valor al mundo y que te paguen por hacerlo. Y eso, de cierto modo, es en lo que se convierten los profesores, los maestros, aquellos que aman enseñar, enseñan con el corazón, se fortalecen en sus talentos y terminan ganando un dinero y viviendo de eso. Así que hoy tenemos diferentes profesionales en áreas muy diversas que hacen de su vida un propósito mayor y vamos a descubrir con ellos qué es ese propósito, qué es ese propósito de vida, si lo encontraron, si aún lo están buscando y si existe uno o son varios, porque al final es una búsqueda continua. Entonces voy a presentarles a ustedes, hoy nos acompaña Ana Hoyos. Ana, bienvenida. Hola, bien, buenas noches a todos. ¿Cómo has Muy estado? agradecida de estar acá con todos ustedes. Muchas gracias. Eh, Estaré muy contenta de contar mi experiencia. Ojalá a alguno, por lo menos a alguno, le toque el corazón y el alma, pero aquí Nos, estoy. Perdóname, Anita. Yo voy a hacer una presentación así muy breve de todos. Voy a ir añadiéndolos en la pantalla. Nos acompaña Nina Marcela Hidalgo. Hola, buenas noches. Encantadísima también de estar aquí porque el corazón brinca. Gracias. Ligia Bautista. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. También súper contenta de estar acá. Mi querido hermano mayor, Enan Humanis. Hola, muy buenas noches para todos y todas. Qué rico compartir con ustedes este espacio y seguramente nos enriqueceremos todos. Nos acompaña también Sonia Alba. Puedes habilitar el micrófono, Sonia. Bueno, muchas noches, todavía sigue pasando, después de 2 años y todavía sigue pasando el micrófono. Buenas noches a todos, muchas gracias por compartir el tiempo conmigo, con nosotros y, y bueno, aquí a compartir experiencias de vida y muchas gracias a Angie y a Carlos Mario por la invitación. Muchas gracias a todos. Y claramente, Angélica Zanabria. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y vamos a conocer un poquitico de todos y aprender todos juntitos. Perfecto. Bienvenidos. Como ustedes vieron en la invitación, hay diferentes profesiones en eso, pero esa vocación y esa necesidad de servir de una u otra forma está en el corazón de cada uno. Entonces, para hacer apertura, quisiera preguntar qué diferencia hay entre ese propósito de vida a nivel profesional y la vocación. Entonces, en este caso, me gustaría que empezaras, Enan, si esa vocación se relaciona mucho con el propósito, son cosas totalmente aparte. Hola, Carlos Mario. Yo pienso que el propósito de vida que tú buscas es ser feliz y hacer feliz a los demás. El propósito de vida es como los objetivos, las metas que tú te trazas en el transcurso de tu vida. Tú decías ahorita que podríamos tener un solo propósito, pero a lo largo de nuestra existencia, desde que nacemos,
siempre se van modificando o más bien se van ampliando los horizontes y quizá también se va dinamizando la experiencia de vida y tú vas cambiando. En cuanto a la vocación, para nosotros, vocación viene de vocacere, que es el llamado que tú tienes primeramente por Dios a la vida y luego a realizarte y a realizarte en comunidad, a ser feliz, a servir a los demás. Yo diría en ese sentido que desde la posición espiritual, religiosa, cristiana, es como que tú seas feliz con lo que eres y con lo que sirves. Los santos decían, algunos de los santos como San Ignacio de Loyola, es decir, ponía que el propósito de nuestra vida es como conocer, amar y servir a Dios hasta la eternidad. Yo dejaría hasta allí como para darle la oportunidad a otros de ampliar esto. Para mí el propósito es el mismo sentido de la vida, la que yo le doy. Y yo le puedo dar un sentido a mi vida muy superficialmente, Más tarde, a las más 8 yo mañana. profundamente o todavía más profundamente en cualquier circunstancia de la vida en la que me encuentre, no importa cuál sea. No lo tengo que inventar, no lo tengo que crear. Yo estoy en alguna circunstancia de mi vida y en esa circunstancia en la que me correspondió estar, yo puedo encontrar un propósito que puede ser superficial, puede limitarse a supervivir, a sobrevivir. Para algunos puede que sea suficiente. Otros dicen, yo le agrego un poquito de valores. Otros dicen, a esa misma circunstancia yo le agrego la voluntad de elegir. A esa misma circunstancia yo le puedo agregar la voluntad de amar y de servir. Al punto al que voy es, uno encuentra su propio propósito, no se lo inventa, uno lo encuentra, uno lo encuentra en las circunstancias, en uno mismo, en lo que uno es, en sus creencias, en su familia, en las circunstancias que lo rodean, en la parte social, en sus valores, en su religión, uno lo encuentra. Cuando uno lo encuentra, uno adquiere como un boost, un potencializador que lo mueve a uno cada día. En mi experiencia, yo todavía lo sigo encontrando, pero ya entiendo que mi verdadero propósito siempre tiene que estar consistentemente con lo que yo soy, con el ser yo misma. Y ese ser yo misma, como lo quiero ir profundizando cada día más, es ser la mejor persona que yo puedo ser. Es decir, lo sigo trabajando todos los días. El propósito cambia continuamente según las etapas de la vida en la que se esté. Entonces, a mí me gustaría preguntar, sí, modo quiero aprender, ¿no? ¿Cuál es ese propósito que se vio confrontado de forma tan fuerte en toma de decisiones que cambió por completo la ruta de la vida? Yo voy ahí. Dale, Sonia. Yo, o sea, definitivamente mi propósito de vida ha cambiado de forma grande, de forma inmensa con respecto a cómo yo he ido cambiando en la vida. Yo ahorita, mi propósito de vida por muchos años fue totalmente dirigido a la parte profesional, de conseguir éxito profesional, como se diría. Y de posicionarme en donde vivo en estos momentos en mi carrera. Y ya muchos años después, y eso era el enfoque de todas las cosas que yo hacía en realidad. Y ahora ha cambiado muchísimo porque ahora estoy en mi propósito de vida, es mi encuentro conmigo misma y mi encuentro conmigo, con mi tranquilidad y en busca de mi felicidad emocional. Entonces, y han sido muchas creencias, tanto que, bueno, han habido cambios de mi vida como tal. Yo ahorita mi matrimonio terminó y ahorita estoy en una transición a pasar a esa vida de una persona soltera
Entonces, eso han sido confrontaciones para llegar a la decisión de estar en donde estoy en estos momentos grandísimas, y mi propósito de vida cambió muchísimo no voy a decir de un momento para otro, pero cambió mucho la orientación a ser, digamos, a la parte profesional mucho más hacia la parte emocional. Hubo muchos cambios. Yo les escucho y primero estoy aprendiendo, ¿no? No sabía de dónde venía la palabra vocación. Gracias, Enan. Sigo aprendiendo. Y en mi caso particular, yo veía que escucho que Anita decía que lo busco o que buscamos, y yo creo que yo ahora me doy cuenta que cómo llegué a esto fue de eso que llamamos el golpe de la vida, como la noche oscura del alma. Entonces yo inconscientemente estaba viviendo la vida ahí, ¿no? Para donde me dejaran, me quedaba en la esquina donde me dejaran. Y de repente fue algo que decía yo, por Dios, esto no puedo ser yo, debe haber algo más. Yo pedí asistencia al jefe general, mándame algo. Y entonces para mí fue lo que consideraba en ese momento un motivo muy gigante de sufrimiento. Y empecé a decir, tiene que haber algo más. Y bueno, empezaron a llegar herramientas. Pero ahora me doy cuenta que yo no sabía ni me había dado cuenta que cada paso en el camino estaba construyendo el caminar hacia ese propósito, hacia lo que el alma te mueve. Y sé, para conectar con algo que preguntabas al principio, que tiene que ver el hacer la carrera con el propósito de vida. Algunas personas son afortunadas que desde siempre o están haciendo lo que les pagan por hacer, y también es su propósito de vida. Otros yo creo que nos mandan avisos, uno y otro, y no escuchamos hasta que llega el parlante, y eso nos lleva, yo creo, algunos en forma tal vez a veces de sufrimiento, tal vez a veces de una enfermedad, otros un cambio de profesión, o se termina su trabajo del que dependen, y este llamado, el llamado, como decía en el principio, el que dice, creo que ya. Y yo creo que en este momento lo chévere es que ya no necesitamos que sea desde el dolor, ¿no? Sino que podamos conectar con eso, que tu corazón brinca al hacerlo. En mi caso particular fue agarrote. Yo puedo opinar allí un poco en la línea de lo que estaba diciendo Nina, pero genial lo que dice Ana y Sonia, porque ciertamente uno va descubriendo en la vida lo que es el hacer. Decía Sonia, yo enfoqué mi vida en sacar mi profesión, en enfocarme en un éxito profesional, pero ahora me estoy dando cuenta que tengo que replegarme a mí misma para ver lo que soy en realidad. Y ahí es donde están las palabras filosóficas como fundamentales del ser y del quehacer de la persona, que inclusive hasta nuestros nombres y nuestros apellidos son onomatopoyéticos, es decir, que por ejemplo, el apellido Herrera, ¿de dónde viene? De una persona que hacía de herrero. El apellido, y así fueron tomando nombres de quién eran hijos por el ser y el quehacer. Pero es verdad que decía Ana una cosa importantísima, que cuando la persona se enfoca en su ser, más su quehacer. Yo recuerdo una experiencia que a mí me marcó el colegio, tanto en la primaria como en el bachillerato. No voy a decir el colegio porque me ayudó mucho a enfocarme mucho en hacer como competitivo, como que querer ser el primero, ocupar los primeros puestos. Y eso me identifico con Sonia en cuanto que ahora estoy más en replegarme en mí mismo, en decir, pero ¿de qué sirve esta competitividad o esta rivalidad? ¿Por qué nos enseñaron como un chip en la educación que era como que llegar a ser o trabaje o esfuerce ese hijo para que logre sus metas y después eso te ha hecho feliz? Entonces es como que el propósito de tu vida, y lo decía Sonia muy bien, me parece excelente porque decía, es que tú seas antes que ser, que hacer. Y esa era la pregunta de los filósofos.
Por eso ellos tenían, bueno, ellos peregrinaban hacia Grecia y había toda una parte allí y que todavía está, encontraban una frase, conócete a ti mismo. Porque yo pienso que en el conocerse a sí mismo es cuando uno descubre la grandeza de su ser sin necesidad de que, y es lo que el Papa Francisco critica, el capitalismo voraz nos ha llevado a creer que las personas importantes son porque tienen mucho dinero o porque hacen muchas cosas, cuando ya el hecho de existir es ser. Y por muy vulnerable, ahorita, cuando creo que alguna de ustedes nos estaba presentando, decía que, bueno, era Carlos Mario, decía de la película que la persona tenía un hándicap y ese hándicap esa persona es importante y ha venido por un propósito y de pronto uno no lo entiende y dice, ay, tiene el síndrome de Down, pero esa persona es importante y valiosa aún en su impedimento físico porque nos deja muchas enseñanzas. Dejaré allí para darle pie a las otras. Mira que, bueno, y yo, el tema de autoconocimiento, y creo que está muy relacionado también con esos avisos que nos da la vida. Y en esos avisos que nos da la vida, que decimos como que acá hay que cambiar algo, a mí, pues, a mí me ha pasado, ¿no? Como que esos avisos, por ejemplo, cuando estaba trabajando y uno, me pasa lo mismo de Sonia, y me pasaba que uno como que lo enfoca mucho hacia el trabajo, ¿no? Y uno se gradúa y uno tengo que trabajar y buscar trabajo y tengo que tener como ese perfil profesional. Y en el momento en que yo estaba trabajando en una oficina de arquitectura normal, me llaman para ser docente en una universidad. Entonces ahí es cuando digo, como que tomo la decisión y cambio y le doy como esa opción a esta otra. Igual estaba dentro de la carrera, ¿no? Dentro de la decisión, una decisión profesional. Y ahí es donde empiezo como también a descubrirme y a conocerme, ¿no? Que ese talento que yo tenía para la docencia, que como que me daba como curiosidad y lo había tenido de ejemplo porque mi mamá fue docente pues toda su vida y tías también y como en el entorno familiar habían habido docentes. Entonces como que tenía esa curiosidad y ahí fue cuando empecé como a conocerme y a sacar eso que tenía, ¿no? También uno como que saca también, ¿no? Muchos talentos, cosas como que le ayudan a uno a preguntarse muchas cosas. Uno cuando es mamá también se pregunta muchas cosas como, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ejemplo voy a dar? ¿Cuál es ese propósito? Y empieza también a darse uno como, antes de pronto no me lo había preguntado, pero cuando uno es mamá me pasó eso. Entonces, no sé, dejo ahí el... Hay algo que me parece muy interesante, no solo por experiencia, sino por el compartir con personas, ¿no? Ese aprendizaje bonito que dan las conversaciones, que eso es una frase de Anita, es creo en las conversaciones que aportan valor. Y esa es una insignia muy bonita de Ana. Que eso es lo que hace que una persona decida elegir un camino y no otro. ¿Por qué elegiste ese camino profesional o por qué elegiste esa ruta específica para desarrollarte laboral, socialmente, en eso y no en otra cosa? Así la vida después te haya cambiado. Entonces comencemos con Anita. ¿Por qué elegiste formarte como abogada y no en otra cosa? Bueno, yo hoy en día no digo que ser abogada sea mi propósito, pero yo digo que uno el propósito lo encuentra, uno no se lo inventa. Parte del, como decía Enan, ¿cómo se llama? Tu hermano mayor, que se me olvida el nombre, que no lo veo acá, Enan. Parte de uno conocerse a sí mismo. ¿Qué lo mueve a uno? Uno está condicionado por familia, por amigos, a uno le marcan una dirección. Llega en algún momento de la vida, uno le empieza a cuestionar y en ese momento de la vida uno empieza a profundizar
uno puede profundizar hasta donde llega, o sea, y si puede servir el propósito como uno lo encuentra, uno puede irlo profundizando, uno puede irlo moldeando. Me viene a la cabeza, si tengo tiempo, en el libro de Víctor Frankl, que fue un prisionero de Auschwitz, El sentido de la vida, él comenzó hablando del propósito del sentido de vida de los prisioneros. ¿Cuál se les viene a usted a la cabeza? El primero es sobrevivir. Pero él decía, algunos se daban cuenta que no se podían animalizar, profundizaban y conservaban su identidad a través de valores. Y después decía, aún así había otros más que tenían la libertad de la voluntad para ayudar a los demás en caso de necesidad. Y esos eran movidos por valores superiores, por amor y por la capacidad de elección. Entonces yo digo que uno encuentra su propósito, uno no se lo inventa. Si uno a veces va a forzar... Anita, espérame un segundito que se te silenció el micrófono. ¿Puedes habilitarlo nuevamente? Sí. Listo, ya. Sí, forzar la vida para de pronto lograr un propósito probablemente profesional, puede que ni sea ese. Uno, mientras más se conozca uno mismo, mientras uno más profundice en el sentido, en eso que lo mueve a uno a vivir, uno más se va a conocer, más puede trascender, y en la trascendencia uno ya puede autorrealizarse. Yo no creo que sea al revés, pero ese es en el conocerse a uno mismo y en el ir profundizando en lo que a uno lo mueve en la vida. Por acá nos hacen una pregunta que me parece importante acuñarla a la conversación, de Dinora. Buenas noches. Aunque el propósito cambie de acuerdo con la etapa de la vida, al final creo que solo se ajusta con cada etapa, pero el propósito en el fondo es el mismo. ¿Puede ser? Nina. Mira, yo lo que siento es que cuando tú conectas con lo que al alma le gusta, no importa dónde, no importa qué, es esa sensación que tú tienes al terminar o al compartir o al hacer eso que tú amas, que es una sensación que con palabras no explicas. El propósito es que tú encuentres eso en cada cosa que hagas y que si cambian las circunstancias de la vida, sigues teniendo ese mismo norte. Es decir, si mi propósito es yo comunico para inspirar a los demás, puede que el día de mañana prohíben la profesión de coaching o prohíben el que ama, por ejemplo, ser pintor. Esos son ejemplos. Pero si lo que quiere es transformarse o transformar, no importa dónde estés ni qué estés haciendo, es qué es lo que yo quiero sentir, lo que me conecta, sentir esa sensación de todos los que sentimos, todos los que están acá hemos sentido algo que tú terminas de hacer y aunque no te paguen, es como que, wow, qué sensación. Eso, si estás conectado con eso, lo puedes hacer aunque las circunstancias cambien. Y estoy de acuerdo ahí con lo que decían también. Como es adentro, muchos lo han dicho ya, como es desde adentro, tú te puedes llevar ese morral para donde quieras, porque ya encontraste lo que te mueve el alma. No necesitas ni la carrera, ni las circunstancias, ni las personas. Y a veces llegan, por ejemplo, a sesión diciendo, personas nos dicen, es que yo no sé cuál es el sentido de mi vida. Y lo primero es que cuando la persona empieza a mirarse hacia adentro, empieza a descubrir lo que ya traía en la pañalera, que son sus recursos, y eso hace que empieces imagínate qué mejor propósito de vida que conocerte y saber de verdad quién eres para poder conectar. Una vez estás trabajando en ti, la vida, Dios, aquello en lo que tú creas, te va poniendo en el camino el campo de pruebas para que puedas seguir conectando con lo que eres. Aquí en la China, pago sin pago. Por eso está dentro, yo creo que es la llamita que está en el corazón, sino que tal vez hemos aprendido que tendríamos que ir yo no sé a dónde o al Tíbet o a buscarlo, es conectar hacia adentro, como ya lo dijeron acá, me parece a mí, desde mi experiencia. Habilita el micrófono. Sí, puedo. Sí, claro. Ah, perdón.
Dale, dale. No, complementando, a mí me parece, retomo un poco lo que decía Ana de Víctor Franklin en El hombre en búsqueda de sentido. Un libro que se lo recomiendo en el sentido en que cuando él está en los campos de concentración de Auschwitz, él le preguntan, él veía que la gente, claro, entraba en una desesperación, en una incomodidad y muchos de ellos querían suicidarse. Entonces, porque estaban en una situación límite. Y entonces otros trabajaban era por un cigarrillo y van acumulando cigarrillos, cajetillas. Entonces él empezaba con una pregunta de choque que hacía que la persona reaccionara. Eh, y decía, bueno, tú te quieres suicidar, ¿por qué no lo has hecho? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Y de hecho, después de que él, porque entiendo que él muere también en esos campos de concentración, él, es genial porque él inicia una logoterapia. Es decir, la persona a través de la palabra, a través del diálogo, va haciendo que se genere un proceso de entrar en sí mismo para ver, hombre, si yo sé que voy a un ser para la muerte, si yo sé que mi vida va a acabar con la muerte, pues, ¿qué sentido tiene mientras estoy caminando en esta transitoria vida? Y allí Ana decía una palabra también clave que es la trascendentalidad, que bueno, nosotros como somos cristianos o católicos, pero abriéndolo al espacio de las religiones y del sentido trascendental que tú tengas en la vida, le vas a dar un sentido a través de los valores. Y esto que decía Nina, perdón, que recalque, me parece genial porque, claro, cada persona va teniendo en sí misma, va descubriendo situaciones que le hacen reaccionar. Algunos son positivas, algunos son negativas, pero todas contribuyen como dice un autor, a conspirar para que ese universo logre poder que se realicen tus sueños, tus propósitos, tus realidades. Y cuando tú amas y sirves, como dice un adagio, quien no sirve, quien no ama, quien no sirve para vivir, no ama para servir. Bueno, esa es la idea, Colacho. O el chavo, quien no sirve para vivir, no sirve para, no vive para servir. O sea, cuando tú sientes que entregas tu vida hacia los demás, eso no tiene ninguna paga, no tiene nada que te lo condense algo material, porque tú lo das gratuitamente cuando lo has recibido gratuitamente. Perdón que me extendí. Dale, tranquilo. Bueno, hay algo que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar sobre el Ikigai, que está muy relacionado con lo que han ido mencionando, ¿no? Que es lograr complementar esos elementos, el servir. Y cuando hablamos de Ikigai, quiere decir la razón de ser. O sea, ¿cuál es mi razón de ser? ¿Qué es eso que yo quiero hacer hasta el último día de mi vida, que no dependa de mi edad, que soy realmente feliz y que si tenga 90, 80 años voy a seguir feliz haciéndolo y que al final el dinero es consecuencia, no es porque esté trabajando por el dinero, sino que el dinero es consecuencia de algo que hago con amor, que hago con vocación, que hago con esa misión de vida que no solamente sirve para la otra persona. Y con eso que acaban de decir, voy a tomar ahora un tiempito, porque normalmente se cree que el propósito de vida es para unos pocos que, mejor dicho, súper trascendental, eso es solo para esos iluminados que tienen en su alma el servicio. ¿Y dónde queda el mesero? ¿Dónde queda el cocinero? ¿Dónde queda el mensajero? ¿Dónde quedan esas personas que en el día a día están trabajando en cosas muy del cotidiano? La arquitecta, la abogada, la ingeniera química, la coach, incluso la compradora, ¿ya?
que son profesiones muy del día. Entonces se ve, por ejemplo, propósito de vida, Enan, el que nos guía y nos acompaña a todos y su vocación lleva. ¿Y los demás dónde estamos? Y resulta que desde todas las áreas todos podemos servir y contribuir a hacer más bello este mundo. El que hace la cocina con todo el amor está contribuyendo a que el que se la coma tenga un momento de felicidad en familia o solo. Aquel que le llevó a la mesa su plato y le dijo, muy buenas tardes, ¿desea algo más? Y lo está haciendo con todo el amor, está contribuyendo a que alguien sea feliz en ese instante. La compradora, que en este caso le voy a dar el espacio a mi esposa Angélica, porque hay transiciones. Te puedes dedicar a algo, pero en ese servir eliges otra ruta. Así es trabajando en algo totalmente diferente. Entonces, ¿cómo ha sido tu proceso de encontrar ese propósito? Sí, es una mezcla. Que hace poquito estaba montada en un buque, que la ropa me quedó llena de óxido. De hecho, la lavé y me tocó pedir otra dotación. Le mandaba fotos a mi esposo y me decía, es que brillas. Y yo era feliz montada con los fierros a la 1 de la mañana, era feliz. Pero al mismo tiempo, cuando hacemos ejercicios, cuando estoy con alguien apoyándolo en la parte con programación neurolingüística o haciéndole Reiki, en serio que me da ganas de llorar de la felicidad. Entonces, es una mezcla de, puedo estar en el mundo muy terrenal, pero también en el otro mundo, y para mí, siento que en los dos estoy ayudando a que el mundo sea mejor para que la gente de la empresa con la que trabajo, si eso va bien, va a haber más producción, va a haber muchas cosas. Entonces, siento que así esté haciendo algo que dicen, es que trabaja en una petrolera, pero es que todo el hecho que yo traiga un equipo que me monte en un buque, mucha gente va en el futuro tener como una mejor vida por eso. Entonces, para mí es una mezcla diaria y además con buscando la ruta 33, entonces, sí, mi alma salta y brinca y a veces me dan ganas de llorar y empiezo a llorar. Me acuerdo que hacíamos ejercicios y yo, ay, estoy llorando, pero ¿por qué lloras? No tengo ni idea, estoy feliz, pero estoy llorando. Entonces, sí, mi vida es así, el propósito de sentir ese amor que estoy haciendo algo más. Yo quiero preguntarle, gracias, mi amor, a Ligia, si en algún momento ha dudado de las decisiones que ha tomado para marcar ese propósito de vida. Pues dudado, no, sabes que no. Creo que esas decisiones, como lo que te decía, la docencia, el ser mamá, creo que todo se ha dado como en su momento, ¿no? Como que se ha dado como que estaban como en el momento perfecto y tenían que ser ahí. Como que, sí, y por ejemplo este año volví a la docencia y a veces entonces debía haber vuelto antes, pero después dije, no, pero es que antes cómo, entonces de pronto no, o sea, era el momento perfecto, o sea, como que era ahí. Entonces creo que no, creo que dudar no. De pronto a veces uno sí lo piensa como que, pero de decir, no, 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 la verdad creo que todo se ha dado como, y hemos dicho, porque creo que uno tiene el propósito, uno como que lo que decía Ana, lo dice como que lo encuentra uno, pero sí, lo encuentra uno y uno también como que lo busca inconscientemente, conscientemente, con todo lo que le pasa a uno, ahí va uno encaminándolo, ¿no? Eso me hace acordar mucho de algo que, de hecho, está conectado. Un saludo para Kiko Mejía. Esa frase, él se me quedó. La vida es un Waze. Puedes recalcular cuantas veces quieras, pero al fin llegas a donde tienes que llegar. Entonces, claro, a veces como que existen esas variaciones y hay momentos, por ejemplo, Ligia dice, más tranquilo el tema, ha sido más fluido, pero yo conozco algunas historias que han sido de contraste mayor. Entonces voy a aprovecharme de eso. Sonia, en algunos momentos has sentido de, carajos, ¿qué estoy haciendo por mi vida? ¿Esto es realmente lo que yo quiero? Y que hayas contrastado totalmente la realidad que tienes en ese instante. Sí, bastante. En el campo personal, sí, porque toda mi vida me he considerado una mujer heterosexual y parte del descubrimiento mío es que soy una mujer homosexual. Entonces es un cambio grandísimo de todo lo que tú te imagines para
en creencias, dejar un matrimonio, la seguridad de un matrimonio, hasta ser una mujer sola, porque yo sé que no estoy sola. Entonces sí, ese fue un encuentro grandísimo. No sé, me imagino que de pronto alguien se puede imaginar cómo es cambiar la vida 180 grados, básicamente. Ok. ¿Cómo le aportó eso a tu propósito de vida? O sea, cambiar así, ¿en qué Claro, termina repercutiendo? esa es la búsqueda de mí misma. Es cambiar de hacer todo como hacia muy exterior a hacerlo más interior. Todo en la búsqueda de mi propósito en estos momentos es encontrarme a mí misma como soy. Y claro, eso fue un cambio porque pues en mi profesión yo sé que tengo el talento y yo hago lo que quiero porque me gusta hacerlo y lo disfruto, pero eso estaba muy enfocado siempre hacia afuera, hacia poder probar que sí, pues yo soy una mujer latina en Estados Unidos, latina, soy mujer, en el campo en el que yo me muevo es bastante masculino, entonces yo tuve mucho que probar hacia afuera y ahora es el momento donde estoy hacia adentro. Y ahí han habido muchas confrontaciones en todas las creencias que traía, que traigo y que estoy incorporando, ¿sí? Muchas gracias. Ese es un tema que mueve muchas sensibilidades, ¿no? Y voy a hacer aquí un paréntesis con todos. En este momento hay reconocimiento de conflictos, ¿no? A nivel internacional, pero es que aquí a nivel interno, y esto me hizo caer en cuenta, y le digo hermano mayor por el mismo nivel de cariño y respeto que le tengo. Se dan cuenta que no coincidimos en apellidos, pero es la forma como lo veo con supremo cariño y el hermano mayor. Y él me decía, sí, hay guerra ya, pero acá también tenemos conflictos y tenemos que orar por los que están acá, porque desde las casas, desde los pueblos, aquí también hay muchos conflictos. ¿Qué pasa si dentro de lo que nosotros somos, ese propósito es vernos como somos, aceptarnos como somos y por consiguiente aceptar al otro tal cual como es, un ser humano maravilloso, que en sus experiencias está haciendo lo mejor que puede para vivir una experiencia maravillosa y crecer y vernos todos como hermanos, con esa Gracias. empatía y esa simpatía. Claro, dale, Nan. Gracias, Carlos. No, yo quería hacer un eco porque me parecía que hay una canción vallenata que a mí me ayudó mucho en el momento de discernimiento vocacional a tomar la opción hacia la vida sacerdotal y decía, em, si vas a ser zapatero, que seas el mejor, porque de nada sirve un doctor si es el ejemplo malo de un pueblo. Entonces, y tú estabas haciendo ahorita alusión a lo de el Ikigai, que es eso, que es dinámico, que es buscar el propósito de tu vida eh, mm, y ser feliz con lo que eres y con lo que haces, ¿verdad? Entonces ahí está la simplicidad, que no es más importante el presidente que la persona que presta los servicios domésticos en una casa. O sea, porque todos tienen la esencia del ser humano. Eso quería hacer. Y con respecto a la duda, yo diría que o sea, hay una duda metódica, ¿no? Como dicen los filósofos, que es importante. O sea, también podemos errar en el camino, también podemos reavisorar nuestros destinos, también tenemos, no el derecho, bueno, algunos dicen, tenemos derecho de equivocarnos, pero sí, es verdad, llegamos al momento de la conversión, ahora que estamos en tiempo de Cuaresma, y es revisar nuestra vida. Y en esto que me estás preguntando, Carlos Mario, yo siento que es importante que nosotros veamos los conflictos no como una parte, o sea, siempre vamos a estar, el mundo mismo, San Pablo en las cartas habla de que todo el mundo se está siempre reconstruyendo. Los desastres naturales que vemos, toda esta parte, sí hacen parte de nuestra responsabilidad por el cuidado del planeta.
pero también esas guerras bélicas como la que se están fraguando ahora entre Ucrania, o más bien en la invasión de Rusia a Ucrania, y el conflicto bélico que nosotros vivimos aquí en Colombia, yo que trabajo acá en Pastoral Social, pues es triste en el Catatumbo, en Arauca, en el Pacífico, en Buenaventura, en tantas partes donde asesinan a las personas. Y yo terminaría con un ejemplo. Yo recuerdo un profesor que entró a darnos una clase que era como de ética y cultura, algo así. Y él decía, mira, naturalmente el ser humano es egoísta. Naturalmente somos egoístas. Sobrenaturalmente necesitamos la gracia para salir de ese egoísmo y compartir con los demás. Y ponía este ejemplo. Decía, metan a un niño, a dos niños a jugar en un salón donde esté llena de juguetes. ¿Hasta dónde hay paz? Hasta que un niño dice, este juguete es mío, y el otro poniendo su vista en ese juguete que este dijo que era de su propiedad, ¿verdad? Podríamos decir ahora Putin, perdón, que están grabando, pero querernos apropiar del otro y no pensar que podemos compartir con el otro, teniendo tantas riquezas, tantos otros juguetes. Entonces yo por eso siento que nuestro conflicto es salir de esa naturalidad egoísta para llenarnos de la sobrenaturalidad que nos hace compartir en fraternidad. Gracias. Nina pidió la palabra. Es que escuché la palabra conflicto y lo que estabas diciendo tú, Hernán, entonces me viene justamente acerca de eso, y hablando de propósito, todos los seres humanos, absolutamente todos los que estamos aquí, los que van a ver esto, tenemos un lugar asignado en la Tierra, ¿no? En el planeta. Y por lo tanto aquí conectamos con una de las premisas de la programación neurolingüística, que es que no puedes no participar. Así no hagas nada, estás participando. Pero cada uno de nosotros elige cómo participar. Si bien hay un conflicto, y bueno, todo lo que sabemos que cada día nos trae un afán, salimos de pandemia, entramos aquí. La manera como yo puedo participar es elegir cómo lo voy a hacer. Existe un concepto que se llama los egregores, y es que entre los pensamientos de masa van generando tal fuerza que crean realidades. Entonces, si yo quiero conectar conmigo, número uno, es qué voy a pensar acerca del conflicto y cómo voy a aportar en mi pensamiento y en mi corazón, y ahí ya estamos participando. Estamos conectados por lazos invisibles, definitivamente. Y lo otro punto número dos, que traigo a colación es que, hablando del propósito, ya varios también dijeron de la importancia de bendecir y de reconocer lo que yo tengo hoy. Porque muchas personas llegan con la pregunta, ayúdame en estos procesos de coaching que conocemos nosotros, y llegan, ayúdame a mi propósito de vida, a partir de despreciar lo que yo hago, o de no haber reconocido qué tanto he hecho. Y todos los seres humanos aportamos absolutamente en el espacio donde está. Tú lo mencionabas, Carlos Mario, el otro día escuché el concepto como medio en broma, una persona que roba, ¿no? Que toma los elementos de los demás. Entonces alguien decía, cuando tú conectas con lo que haces y lo bendices, esta persona podría decir, yo soy aquel que participa y ayuda a que las personas estrenen celular y electrodomésticos. Al tomarlo de ellos, sí o sí van a tener que estrenar, ¿no? Entonces es como yo soy aquel que está llamado o aquella que está llamada a dignificar lo que hago y a darme cuenta que lo que hago no lo hago obligado, lo hago porque quiero. Cuando tú empiezas a bendecir, a reconocer y agradecer, sí que se empieza a ampliar el mapa y empiezas a poder conectar con que si yo amo lo que tengo hoy, empiezo a generar mucho más para que llegue aquello que me conecta con mi propósito. Esas dos cosas quería decir. Perfecto. Dale, Ligia. Micrófono. Ya no, es que con lo que dice Nina ¿Te quedaste en silencio? Ya. ya, lo que decía Nina de conectarse con
con uno mismo, yo ahí lo veo en la manera en que uno se conecta, pues uno como que se acepta, ¿no? Uno se acepta a uno mismo y uno pues se quiere, ¿no? Y empieza a quererse a uno mismo. Y a mí me pasó que a veces uno se descuida y uno siempre se deja de último y uno como que no se acepta. Entonces, al momento en que empiezo a aceptarme y todo eso es un proceso también que para mí, para los últimos como 2 años ha sido un proceso de aceptación, un proceso de quererme. Es un proceso porque uno, como a mí me pasó lo de Sonia, como que uno depende mucho de la carrera y de la empresa donde uno trabaja o de lo que uno hace profesional. Entonces, cuando ya uno sale a emprender o a hacer alguna otra cosa o está pensando, me pasó que entonces yo era la última, entonces el niño es primero, yo tengo un niño de 6 años, entonces mi hijo es primero, entonces él es mi esposo, entonces mi hermana, todo menos yo. Cuando empecé a aceptarme, a quererme, ahí empecé a pensar en mí, en mis emociones, en cómo me sentía mentalmente. Empecé a, entonces, bueno, voy a hacer yoga, voy a hacer algo, a empezar a tener hábitos que me conectaran conmigo, a tener rituales, porque, y eso pues lo tuve también con una amiga coach, me ayudó muchísimo, ella es coach en hábitos y me ayudó muchísimo a conectarme como con tener un ritual para mí, un tiempo para mí, a conocer. Entonces, eso también me ayudó muchísimo también a conectarme con mi propósito. Y eso uno se olvida, y más de pronto cuando uno es mamá y tiene 20.000 roles, a uno se le olvida conectarse con uno mismo, ¿no? Miren lo bonito de esto de darse valor a uno, ¿no? Ese, yo me doy valor, yo me quiero. Y por ahí entre chiste y chanza les puse un reel, los que quieran verlo, en arroba buscando la ruta 33, que decía así entre chiste y chanza: en nombre de Dios, por favor, motívate ahora. ¿Te motivaste? ¿No? Ok, si no te motivas, pues nada que esté afuera no te va a motivar. Te motivas porque tú sabes qué quieres, para dónde vas y sabes qué buscas. Si tienes eso claro, tienes esa chispa para avanzar, porque el propósito de vida no es que sea el jardín de rosas, es lo que te mantiene en pie cuando precisamente llega la adversidad. Es eso que te mantiene el motor, y cuando te está confrontando, tú dices, ok, ¿esto es lo que yo quiero? Sí, sí, es lo que quiero, porque saber para dónde vas es saber qué precio vas a pagar para llegar a donde quieres. Porque como decía un jefe mío, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Y si no sabe qué bus le sirve, pues cualquiera que tome. Y cualquier precio le puede parecer costoso. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Un comentario? Ana, dale. Sí, eh, en algún momento creo que ahorita preguntaron que si uno podía cambiar el propósito. Yo creo que en la esencia se basa más en encontrarlo. Cuando hablo de propósito, y yo me refiero al hombre en busca de sentido, es pensar en la literalidad de la palabra, el sentido. Yo puedo ir sentido izquierda, sentido derecho, sentido hacia adelante. Es como si vamos por una calle. Obviamente, yo me puedo devolver, puedo dar la vuelta y buscar irme para otra calle. Si al profundizar en mí mismo, en todo mi ser, en mi entorno, en lo que me mueve, como dice Carlos Mario, si lo que me mueve de pronto no está por esa calle por donde va, pues claro, me devuelvo, la cambio, no era esa. Eh, es probable que a unas personas les haya sido muy fácil encontrar ese motor de búsqueda, otras personas no tanto. Yo he brincado mucho, he tenido un fondo raíz, digamos, y eso es lo que me mueve, pero, pero sí, uno sí se puede devolver, uno sí puede cambiar de camino, como dice la palabra, uno puede cambiar de sentido, yo iba para la derecha, voy para la izquierda, voy por la autopista, voy por el ramal rural. Claro que sí, eso es parte del conocerse y el aprendizaje día a día de cada persona. Eso es lo que yo creo. Perfecto, muchas gracias. Quiero Yo- aprovechar, dame un segundito, Nan, antes de que haga esa intervención. Apenas Nan haga su intervención, si quieren ir poniendo preguntas en este momento, para interactuar con ustedes un poco de sus apreciaciones, si quieren hacer una pregunta puntual, la pueden hacer en este momento, para que tengamos como unos 15 minuticos más de pregunta y cerremos este espacio, porque la idea es que tengamos más momentos de encontrarnos y charlar puntualmente con cada uno. ¿Listo? Dale, Nan. No, simplemente quería también en la línea de recomendar un libro que ayuda
en el propósito de la vida es El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher. Es un libro precioso porque es un hombre que está soñando todo el tiempo en ser el caballero que va a defender a la damisela, y nunca se quita la armadura, el yelmo, y se le va pegando a la piel. Y hasta el momento en que la misma familia, su propia esposa, sus hijos lo desconocen, y él tiene que entrar en unos castillos interiores para poder desarmarse y reconocerse tal cual él es. Entonces es una recomendación que hago para este libro. Robert Fisher, sí, gracias. Eso era lo que quería aportar y para dar espacio a las preguntas. Ok, no tenemos preguntas, listo. Hay algo que a mí me parece importante y es, ¿se puede ayudar a buscar el propósito a alguien? ¿O solo se le puede inspirar? ¿O cómo es ese camino para ayudar a otros a encontrar su propósito? Dale, Nina, que te cogiste impulso de una. Yo creo que se puede acompañar a una persona que conecte con ella misma. Y cuando conecta con ella misma, allá adentro, ella sabe y empieza, es como guiar, por lo menos desde la perspectiva de lo que nosotros hacemos o lo que yo hago, porque cada uno sabe y trae la información en su alma. Entonces es no que yo conecto y me parece que tu propósito sería, pero te puedo guiar a que conectes, a que vuelvas a ti, a que te des cuenta qué es lo que tú quieres. ¿Sí? Es una compañía, porque a veces cuando vivimos con la inquilina o el inquilino, nos figuramos que yo no soy capaz, eso es para otros, como tú lo decías al principio, y esto es para todos los seres humanos. De hecho, también lo dijo Enan, a eso venimos, ¿no? A ser feliz y a conectar desde el amor, sabiendo, y esto lo doy con un ejemplo. De Wayne Dyer, personaje que también fue inspiración para mí. Y entonces él dice, mira, tú imagina un pastel de manzana, y este pastel de manzana lo partes en tajadas, en slides, y tú tomas una porción del pastel y le preguntas, ¿tú qué eres? ¿Tú de qué eres? Y él dice, yo de manzana. ¿Y tú de dónde vienes? Y dice, pues de allá. O sea, eres de manzana. Y el pastel le dice, sí. Y entonces él dice, bueno, y si tú puedes comprender que de toda la torta, una tajada es de manzana, ¿por qué no puedes comprender que tú eres parte de la divinidad? Que en ti está ese mismo componente, porque somos hechos a imagen y semejanza. Por lo tanto, sí puedes acompañar a una persona que se dé cuenta que es de manzana y que por lo tanto tiene los mismos componentes. Esa es mi opinión al respecto. Ok. ¿Quieres aportar algo, esposa? No, estaba diciendo que José Óscar Henao dice, encontrar el propósito no necesariamente es impulsado o motivado, también puede surgir a través de un acto de co-creación. Ok, perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Hay, Y bueno, dime. aprovecho aquí una cosita. También tiene que ver con las creencias que nos ponen y como es que debes estudiar hasta tal edad y hacer esto y hacer lo otro y como que en una gran parte teníamos como una historia creada y debe ser de esta forma y si no es de esta forma, si no te casas a tal edad o si no terminas la universidad a tal edad, si no ganas tanto, si no, tú no puedes llegar a hacerlo, a tener la casa, a tener lo uno, lo otro y como que eso ha venido cambiando de una época para acá en el que el propósito de, pues se puede decir de nuevas generaciones, de nuevos padres, ha sido ayudar a sus hijos también a que vayan encontrando ese propósito real y no como irlo marcando en como no sé cómo decirlo, como los burritos, o solamente eso. Entonces esas creencias y cambiar esas creencias también es un poco difícil. Esas creencias que puede decir uno cuadriculadas. Gracias. Aquí me voy a conectar dos cosas. La confrontación de las creencias con la pandemia
Y aquí Hugo y Mafe preguntan, ¿el propósito de vida cambió en pandemia? Dale, Sí, Enani. yo, Perdóname. Enani y luego Anita. No, perdón, primero Ana y después yo. Listo, dale. yo sí creo que se profundizó, digámoslo así, porque en la esencia, como digo, me sostengo como por una esencia, todos tenemos una esencia y como dice Nina, somos uno con la creación, con Dios, pero sí tuve yo en mi caso la oportunidad de profundizar y de generar más valor a lo que yo soy como persona. Yo en línea con, yo creo que con Sonia, con Ligia, en la pandemia yo creo que no solo a nosotros, nos dio la oportunidad de profundizar en ese propósito. O sea, en algún momento de la vida, como dijo en este instante Angélica, me movía por lo que tocaba hacer, por el camino que me habían trazado. Llega un momento en el que empiezo a reflexionar en mí misma. Algunas veces lo que me trazaron me sirvió, otras veces no. No necesariamente tiene que ir uno en conflicto con lo que le enseñan. Puede que sí, pero definitivamente en este caso la pandemia sí hizo un quiebre en mí, me llevó a profundizar mucho más, entrar ya más en mí, en realidad en un mundo tan incierto, en realidad, ¿qué me mueve y qué me importa? O sea, ya si yo tengo necesidades físicas cubiertas, ya lo que yo haga por mí, busco que trascienda hacia los demás, hacia las personas, hacia algo más que no sea yo. Y ya de ahí, como dijiste tú, Carlos Mario, después de eso ya puedo lograr otras satisfacciones y autorrealizaciones. Pero sí, mi propósito cambió, es más profundo para mí. De acuerdo con Ana, yo quiero comentar 3 experiencias o 3 aprendizajes que todavía estoy asimilando, integrando en mi vida. La pandemia me hizo tomar más conciencia de que soy contingente, es decir, que soy un ser que este cuerpo vuelve a la tierra, que mi alma vuelve a Dios. Y fue muy, algunos lo ven muy de manera pesimista, pero para nosotros sacerdotes, por lo menos a mí me tocaron muchas exequias, me tocaron muchas cosas inverosímiles, como de que acompañar a las familias en momentos en que es que mi papá se fue, no nos los dejaron ver y a unos cuantos días, a menos de una semana, nos dijeron que falleció. Entonces, eso es un choque, un impacto para la vida, porque normalmente nosotros no estamos tan acostumbrados a pensar en la hermana muerte, como decía San Francisco de Asís. Y poner esa situación límite hace que tú, como en palabras de lo que decía ahorita Ana, profundices más el sentido de tu existencia. Eso para mí sigue todavía ahí dando vueltas. Porque tantas personas todavía en estos días, un amigo que estaba aquí cerca y yo digo, ¿cómo? No me había enterado y falleció. Pero en mi caso también personal, yo tenía un propósito y era que yo había venido, yo había iniciado el doctorado en Salamanca y claro, me lo interrumpieron los obispos porque en el 2007 me pidieron que me viniera para acá, para Colombia. Yo estaba feliz, placentero en España, viviendo allí y yo digo, bueno, no, ya que estoy bien. Pero cuando te pidieron acá y entonces te mandan para Leticia, para el Baupés, para el Chocó y ver la pobreza y ver eso. Y claro, yo llegaba como que a hacer muchas cosas, pero llegó la pandemia y me frenó todo eso. Y yo digo, Dios, ¿y ahora qué voy a hacer aquí encerrado en esta parroquia? Con este padrecito que duramos todo el tiempo, él y yo, pues terminé el doctorado, terminé de escribir, lo mandé,
pude defenderlo el 10 de diciembre del 2020 en medio de la pandemia. Y yo no sé, eso me hizo que le diera una vuelta y un aprovechamiento positivo a algo que era tan impactante y sigue siendo tan impactante para la humanidad. Y un tercer elemento que yo pienso que también me ha hecho profundizar, como dice Ana, es que yo venía en una carrera frenética de hacer y de ser, dedicarle menos tiempo a mis seres queridos y de poder estar con ellos, de poderme ir a estar con ellos, con mis hermanos, con mi papá, con mis sobrinos, con mis relativos, con todos, o sea, con los amigos, porque es que uno dice, es que, claro, uno es como una hormiguita, le da más a veces importancia al hacer el trabajo y no tengo tiempo y y resulta que el compartir con los seres queridos que a veces pones de lado hace que también te cambie y la pandemia hizo eso. Gracias. Mira, yo aquí también aprovecho porque pero con lo que dice Ana y lo que dice también el padre, a mí me tocó fue como afrontarlo, como de una. O sea, como que yo venía preguntándome muchas cosas y como que venía encaminándome, pero cuando llegó la pandemia como que me quedé sin trabajo y eso como que me hizo como estrellarme y afrontarle, bueno, ¿qué voy a hacer? Listo, ya no dependo como del trabajo, del puesto, de lo que sea, sino bueno, ¿qué voy a hacer? Y el dedicarme pronto también más tiempo con mi hijo y que nos obligó de alguna manera la pandemia a estar más presentes, estar ahí, entonces como que todo eso me hizo de alguna manera no redefinirlo, pero sí como ver y preguntarme exactamente qué voy a hacer. Además de eso, me hizo también como sacarme esas creencias limitantes que tenía, ¿no? Del qué dirán, del que la pena, de, bueno, si yo quiero hacer y quiero encaminarme un poco a ayudar a mujeres, porque pues yo ayudo a mujeres emprendedoras, creativas, entonces yo digo, bueno, si voy a irme por ahí, quiero ayudar a más personas, todo el tema de la docencia siempre me ha gustado, entonces quiero como hacer otra cosa diferente a lo que yo hacía en el trabajo, esas creencias de, bueno, ¿qué dirán? Pero ¿será que sí? Pero qué pena, pero si hablo y si no me conocen y si me rechazan y si me dicen que no y si se me hace mala cara, esas creencias que a uno lo limitan y que lo frenan a uno, eso a mí ese año me quitó eso, como que ya quítate esa pena si quieres hacer de verdad y quieres llegar a personas y ayudar a personas, si quieres darle ejemplo a tu hijo y quieres, pues no, quítate la pena y mira a ver qué vas a hacer. Y eso fue para mí un estrellón duro, pero muy gratificante al final. Tony, Nina. Ok. Para mí, la pandemia definitivamente lo que hizo fue profundizar mi propósito. No me lo hizo si no lo hizo, simplemente lo hizo más, lo reafianzó. Y para mí es una cantidad de oportunidades. O sea, yo conocí más gente durante la pandemia que lo que había conocido en muchísimos años. Compartí con mi familia y yo vivo en el exterior, más que yo lo que había compartido casi en los años que llevo acá, en estos 2 años. Entonces fue profundizar ese propósito y una cantidad de oportunidades. Entonces, pues, bueno, eso fue. O ha sido, ¿no? Ha sido. Sigues viendo. Para mí, igual que ustedes, fue reforzar, reafirmar, por si había como alguna sombra de duda. El darme cuenta y el recordar que no somos producto terminado, que cuando, por ejemplo, nosotros nos preparamos y la vida nos trae a acompañar a otros, es primero acompáñate, y entonces eso me hizo como nuevamente campo de pruebas. Bueno, ¿cómo estás tú ante una situación que es incontrolable? El deber de ponerme bien, y además tuve muchísimo trabajo porque la pandemia pues a todos nos puso contra la pared y muchas personas
pues empezaron como a tener al frente sus emociones, o personas que no, que se iban a trabajar por la mañana, volvían por la noche y no estaban conviviendo en realidad con su pareja y están encerrados. Entonces empezaban a salir cosas así que pues para nosotros fue mucho trabajo, pero especialmente trabajo interior. Y sí, de veras, sí, esto es lo que quiero hacer, esto es a lo que me quiero dedicar y quiero seguir trabajando en mí porque de verdad no tenemos la caja de producto terminado. Entonces sí que fue un encuentro muy chévere, muy decir, sí, por aquí es, por aquí es. Esposita Angie, gracias Nina. Sí, el propósito se reafianzó, si se dice, sí, se reafianzó en pandemia. Ya venía un sentido del servicio y de lo que me gustaba en pandemia, que fue cuando empezamos nosotros a hacer este tema, como que se reafianzó, volvió más fuerte. Te firmó. Exactamente. Ay, qué pena, inventé palabras. Sí, sobre todo eso. Yo creo que más que cambiarlo para algunas personas, pudo, o siento lo que he visto, a darse cuenta realmente qué quieren. Entonces, y en general, o no voy a generalizar, en una gran parte he sentido que ha hecho que nos demos cuenta de esa alma bonita que tenemos, de ese amor interior que tenemos, esa luz que tenemos y que a veces no la dejábamos brillar, o nos poníamos un montón de máscaras. Entonces, creo que eso nos ha ayudado, y que el propósito salga a relucir y que nos haga brillar más. Considero que en algunos casos, tal vez no todos, pero ahí vamos poco a poco. Eso, reafianzó. Gracias. Bueno, en mi caso, la pandemia muy seguramente no me hubiera cambiado mucho en perspectiva de vida y en propósito. Me cambió, o más bien, me comprometió, que me tomó en el hospital ya la pandemia. Tenía los triglicéridos sobre 2900, estaba en UCI de cuidados intermedios, estaba muy mal. Y ahí, en ese instante, fue, y si me voy realmente hoy, ¿qué hice yo? ¿Qué herencia he dejado? Pero herencia a nivel de corazón, de alma, ¿qué he entregado yo? ¿Cuál es esa experiencia que he compartido en la vida? Dije, uy, yo no me puedo ir así, no puedo. Y parte de estar aquí con todos ustedes reunidos, con todas estas diferencias, tiene que ver mucho con ese propósito. Ese propósito de entre todos nos reunamos y nos reconozcamos como seres humanos valiosos, como hermanos, como amigos, que estemos por encima de diferencias. Porque al final, mucho de lo que distancia al ser humano es lo que cree del otro o de sí mismo, esos juicios. Y volviendo a, conócete a ti mismo. Esa parte es tan fundamental, porque al final, si eres capaz de reconocerte, ¿qué necesitas tú para encontrarte? ¿Cuántas experiencias necesitas para encontrarte a ti mismo y verte a los ojos con amor y decir, ok, lo diste todo? No importa cuál haya sido el resultado, avanzaste un paso hacia eso. Y un paso que des hacia a lo que tú quieres ya justificó tu vida. Y si hoy me muero, siento que di más de un paso. He dado el paso de compartir con ustedes, que les agradezco profundamente, y estoy como mi esposa, se me ha llenado de emoción los ojos. He compartido con ustedes que se han permitido contarnos sus experiencias desde el corazón, muy humanos, dejando lo profesional a un lado y siendo humanos. A ustedes que se han conectado a escucharnos a nosotros hablar de experiencias,
es una tónica totalmente diferente. Gracias, porque eso ya me ha alimentado mi propósito hoy y me siento supremamente feliz porque ustedes se conocieron entre sí. Hermanos. Gracias. ¿Puedo decir una cosita? Claro. Para reafirmar lo que dices, porque las cosas pasan porque tienen que pasar. Yo había copiado para hoy, precisamente, una frase de un texto del libro de Anita Moorjani, Morir para ser yo, que dice: no hay modo de decirlo suficientes veces. Lo que verdaderamente determina la condición de nuestras vidas son nuestros sentimientos con respecto a nosotros mismos. En otras palabras, ser auténticos y fieles a nosotros mismos es más importante que simplemente intentar ser positivos. Yo me permito sentir de forma negativa, sobre todo aquella que me molesta, porque es mucho mejor experimentar emociones reales que mantenerlas taponadas. Una vez más, todo es cuestión de aceptación, de permitirme sentir lo que estoy sintiendo en vez de luchar contra ello. Me parece... Súper. Bueno, pues muchas gracias a todos. No sé si alguien quiera decir algo más de cierre, algún comentario de los que nos estuvieron acompañando. Dale, y cuando ustedes me digan, cerramos. Aquí este espacio es de todos. ¿Listo? Gracias. No te escuchamos, Hernán. Sube el micrófono. Perdón. No, estaba diciendo que... Ay, un momento. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, mejor. Okay, perfecto. No, que hay dos libros que también recomendaría para el propósito. Uno que tiene que ver con los rusos ahora en la guerra, que es anónimo y se llama El Peregrino Ruso. Espérate, se escucha extraño, Hernán. ¿Sí? ¿Se llama cómo? El Peregrino Ruso, es anónimo. Listo, El Peregrino Ruso. El Peregrino Ruso es espiritual, de una espiritualidad pues ortodoxa, sí, es anónimo y es genial para encontrar el propósito de la vida con lo que se es. Y otro que bueno, yo bromeo siempre que me preguntan mi apellido, que es Humanes, yo digo humano, demasiado humano. Y este es un libro que es de un alemán que es filósofo, que fue tildado de loco. Bueno, es loco, es hasta él mismo se declaraba como medio ateo, no sé qué. Pero es genial porque lo estudiábamos en filosofía y es de Friedrich Nietzsche, Humano, demasiado humano. Y es un libro, bueno, como los alemanes escriben así todo pesado, pero todo preciso para analizar. Y no, yo quería cerrar mi intervención y agradecerles a Ana, a Nina, a Sonia, a Ligia, a Angélica, todos los que han estado y sobre todo a ti, Carlos Mario. Y yo pienso que dos palabras dan sentido a nuestra vida, en nuestro propósito al venir a este mundo. Amar y servir. Amar y servir. Gracias. Dale, Nina, tienes manita alzada. Yo me uno a las recomendaciones de materiales de libros y les quiero recomendar de Wayne Dyer, El último llamado a la inspiración, que está en YouTube, en conferencia. El último llamado a la inspiración es como The Ultimate Calling, Inspiration, The Ultimate Calling, espectacular. Y también de Wayne Dyer, El cambio, The Shift. Yo le encuentro facilidad a las cosas en YouTube porque mientras va uno funcionando por ahí. También está en YouTube. Sí. Sí, también está en YouTube. Ajá. De Joe Dispenza La mente infinita. Y dar muchas gracias. Agradecerles también a ustedes que escuchándolos aprendo qué espacio tan chévere para compartir. Carlos Mario, gracias por esta iniciativa y a las personas que estuvieron acompañándonos aquí, gracias por su generosa escucha. Gracias. Yo también quería antes dar las gracias por la invitación
Y creo que el hecho de tener esta experiencia de como de compartir y contar las experiencias o contar este proceso, pues yo creo que es muy, no sé, es muy bonito, es como parte también del propósito ¿no? que tiene uno, entonces creo que también salgo como contenta y emocionada, entonces no, muchas gracias por la invitación y por todos los que estuvieron acá escuchando y pues nada, gracias. Bueno, voy a hacer aquí una lectura rapidita, aunque me encantaría que lo dijera quien lo escribió, pero le voy a dar chance. Dice, reconoce tus errores, reconoce todo lo bueno que has hecho, perdónate y te darás cuenta que puedes ser más feliz de lo que hoy eres. Hugo San Clemente. Gracias. Muchas gracias a todos. Dime, mi amor. Y Luz Mejía levantó la mano. Hola, buenas noches a todos. Primero, daros la gran oportunidad de... ¿Me escucháis? Sí. Vale. Magnífica, me encanta lo que transmitís, es puro amor, pura energía. Hacéis lo que me encanta, tocar corazones, y eso es espectacular, porque para eso nacemos, para tocar corazones. Me gusta mucho y hay un libro que me encantaría, ya que hablamos de que la base fundamental de todo ser humano es amarnos, querernos. El amor no es sacrificio. Es, para poder dar, tenemos que estar en paz y en armonía nosotros. Hay un libro que se llama La maestría del amor del doctor Miguel Ruiz. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo, pero es maravilloso. Y yo digo, esos son esos libros que hay que leer no una sola vez. Es muy bueno ese libro. Porque a veces la primera vez no se te queda en la cocina mágica, la dieta. Eso es espectacular. Y muchas gracias por esta oportunidad. Me encantó. Me lleva un muy buen sabor de boca y es espectacular. Genial. De corazón. Gracias. Bueno, gracias a todos, de verdad, por participar. Nos llevamos un ángel muy bonito de todos. Si quieren prender cámaras, tomamos una fotico del final. ¿Qué les parece? Prenden cámaras todos de cómo estuvo esto. Ay, Huguito, qué lindo, Lucerito. Hola, Floralba, qué bonito, porque eso es volver a compartir entre todos, ¿no? Es volver a vernos a los ojos, ver esas sonrisas, compartir las almas que todos tenemos. Entonces, aquí estoy tomando la foto. Un segundito que me toca tomar dos, porque tenemos bastante personas. Eso es. Y por acá. Listo, vamos a tomar la otra. Sonrían. Sonrían, que eso, qué bonitos. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por compartir ese ángel tan bonito. Si quieren ver la grabación o compartir la grabación, vamos a subirla en el YouTube y partecitas en Instagram. Pueden seguir a Nina, a Ligia, también en redes sociales, a Enan, que también está en Instagram, aunque dice que no lo maneja mucho, pero yo lo vi por ahí. La idea es que construyamos una gran familia entre todos y que sigamos compartiendo esa luz, sin importar las diferencias que podamos tener. Somos familia, hay amor, y el amor es lo que lo reconcilia todo, todo. Y gracias, Inan, porque tú me has ayudado mucho a esa parte. Es bonito hablar de hermandad, otra cosa es llevarla a la realidad. Muchas gracias, Carlos Mario, Angitos. Gracias, mil bendiciones. Gracias, Angie, también. Les vamos a poner aquí los teléfonos de nosotros para que nos escriban y poderles enviar información de las actividades que vamos a estar realizando. Ese es el número de Buscando la Ruta 33. Nina, Ligia, los que se mueven en redes sociales específicamente, pues pueden poner sus arrobas ahí de Instagram para que los encuentren, que vean lo que ustedes están trabajando, que son cosas maravillosas. Sí.
Mario, comparten. perdona, Dime. para que coloques nuevamente tu número. Bueno, yo lo coloqué, pero no es el mío, sino porque me lo mandaste por interno. Ay, gracias. 312-295-2472. Ese es el número de Buscando la Ruta 33. Pueden escribir, hola, estuve en la actividad, quiero más información. Entonces ahí van a ser los primeros en ver los videos y las invitaciones de todo lo que tenemos para hacer. Que todo va enfocado a propósito de vida, a ser feliz en el trabajo, a ser feliz haciendo algo que realmente llene el alma. ¿Listo? ¿Alguna duda? Listo, chévere. Un abrazo para todos. Vamos a ir dejando ahí Ligia Bautista, listo. Entonces, en Instagram, @Nina la Coach y en Instagram, @Ligia Bautista. ¿Listo? Para que sigan. Y Guión bajo. guión bajo, listo. Y el de nosotros, mi amor, pones el de nosotros, por favor. Ok. Buscando Ruta 33 en Instagram. Aquí, entonces, Aquí lo puse. buscando Ruta Ah, es 33. que Así nos quedó entre encuentran. los libros. Que Buscando Ruta 33 para que nos sigan en Instagram. Hasta ahora estamos metiendo en redes sociales porque hemos venido trabajando solo a nivel empresarial, pero esto es muy bonito como para dejarlo solo allá. Vamos a compartir todo lo que es ser feliz. La próxima, voy a aprovechar que está ahí, puso cámara, esperemos que se nos conecta Kiko Mejía. Ah, él sabía, él se ríe. Kiko Mejía es una persona que tiene un ángel también maravilloso y yo digo que es el mejor profesor de pastelería que existe en Colombia. Gracias, Carlos Mario. Muy bien, te queremos. Gracias. Y en esa charla, ya que habló, efectivamente, Huguito San Clemente. También va a estar Huguito San Clemente. Ahí estamos. Listo. Entonces, ustedes están viendo aquí, estoy haciendo la invitación de una vez formal, de frente. Me encantaría que estuviera Huguito con Mafe, porque también hay decisiones de vida que marcan ese propósito y se eligen cosas muy bonitas. Es una pareja maravillosa, tiene un ángel precioso. Entonces, vamos a ir coordinando para que entre todos podamos ir expresando ese camino que se ha elegido para ser felices. Quienes decidieron ser felices consintiendo los hijos. Quienes decidieron ser felices construyendo empresa. Hay quienes decidieron ser felices acompañándonos a chinos locos como yo a decir, listo, vamos a hacer una charla. Entonces, muchas gracias. Siendo las 8:30, cerramos este Zoom y nos vemos en las redes sociales. Un abrazo. Mil Muchas bendiciones para todos. gracias. Gracias a todos, gracias Carlitos. Gracias a todos, Los buenas quiero noches. mucho. Gracias. Chao. Muchas gracias. Besos, muchas veces. Y cerramos.